¿Está nuestro planeta bajo la amenaza de un ataque extraterrestre? Aunque de manera recurrente este asunto ha sido un tema explotado por Hollywood a través de innumerables películas, algunas de ellas de gran factura, casi con absoluta seguridad tal eventualidad sería para la mayoría de nosotros no solamente improbable, sino risible. No obstante, durante la segunda mitad del siglo XX, y tal vez aún hasta nuestros días, esta ha sido una posibilidad más que real para los militares de los Estados Unidos y Rusia, según el testimonio del coronel del ejército de los Estados Unidos, Philip J. Corso. Pero, ¿quién es Philip J. Corso como para darle alguna credibilidad a tal afirmación? Contrariamente a lo que podemos pensar, el coronel Corso, retirado desde 1963, no es un testigo fácilmente desacreditable. En sus 21 años de carrera militar, peleó en el norte de África bajo las órdenes del general Patton y posteriormente fue asignado a la ciudad de Roma como oficial de inteligencia. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, pasa a formar parte de la primera red mundial de inteligencia en tiempos de guerra, vigilando las actividades soviéticas en Europa. En 1947, fue comandante de las bases americanas de misiles guiados en Alemania y luego sirvió como oficial clave de inteligencia bajo las órdenes del general MacArthur en la Guerra de Corea. A comienzos de los años 50, se desempeñó en la Casa Blanca como consejero de Seguridad Nacional para el presidente Dwight Eisenhower y en 1960 encabeza el Departamento de Investigación y Desarrollo del Pentágono en el área de tecnología extranjera, a su vez bajo el mando del teniente general Arthur Trudeau, quien ejercía como director de la mencionada agencia gubernamental, con más de 3.000 personas bajo su cargo y con un gran número de proyectos en desarrollo. Es precisamente en esos años, según indica con lujo de detalles en su libro El día después de Roswell, cuando el coronel Corso supervisa una serie de proyectos tecnológicos secretos dentro de lo que se conoce como ingeniería inversa, de forma que, con parte de los restos de accidentes de un ovni ocurrido en el año de 1947 en Roswell, estado de Nuevo México, logren dar un inmenso salto tecnológico que ayude a los Estados Unidos a convertirse, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en la primera potencia militar, científica e industrial del planeta, y cuyos resultados han afectado la vida de todos desde entonces. No pretendemos en este momento extendernos en explicar la tecnología alcanzada a partir de los restos recuperados del OVNI, ni tampoco en las características de la nave espacial o las entidades biológicas, EVE por sus siglas en inglés, de las cuales hablaremos en próximos programas. Pero sí mencionaremos que, producto del estudio y comprensión de la tecnología obtenida de los artefactos de Roswell, se logró, entre otras muchas cosas, el desarrollo de cables de fibra óptica, aparatos para la visión nocturna, bisturí láser, tela resistente a las balas y, en nuestra opinión, quizás el de mayor importancia por las inmensas implicaciones que ha representado para la humanidad, como fue la creación del microchip de silicio o el circuito integrado de estado sólido y sus consecuentes desarrollos en las áreas de computación, comunicaciones, militar, medicina y otras tantas. De igual manera, la Marina como la aviación norteamericana condujeron desarrollos similares dirigidos a áreas de sistemas de propulsión, navegación, materiales y otros.
el accidente. Pero, ¿qué pasó en Roswell? ¿Y por qué militares de los Estados Unidos consideran hostiles las intenciones de supuestos extraterrestres en nuestro mundo? Para responder a esta pregunta, deberíamos comenzar por hablar del mismo accidente del OVNI. En la década de los 40, los Estados Unidos mantenían en el desierto de Nuevo México dos de sus bases de tecnología militar más avanzadas, una de ellas dedicada al desarrollo nada menos que de la bomba atómica y la otra, no muy lejana, al desarrollo de la cohetería y misiles balísticos intercontinentales. A comienzos del mes de julio de 1947, de acuerdo a lo señalado por el coronel Corso, los radares de estas bases empezaron a detectar señales de extraños objetos sobrevolando a miles de millas por hora ambas bases militares. La alarma fue dada y desde Washington se envió a la zona personal de contrainteligencia para determinar el origen de tales señales y si éstas podían representar una amenaza a la seguridad nacional. Al atardecer del 4 de julio, uno de los operadores de radar reportaba al comandante de la base que su pantalla indicaba que una nave no identificada se había estrellado al noreste de Roswell. Las causas del accidente no están muy claras. La mayoría de los testigos aseguran que se trató del impacto de un rayo sobre la aeronave, situación climática muy común en esas fechas para esa zona del desierto, mientras que otros indicaban que había sido derribada por un misil antiaéreo tras el persistente rastreo de los radares de las bases de Alamogordo y 509 de la Fuerza Aérea. Sea cual fuese el caso y dada la situación de la alerta en la que ya se encontraban, arribar al lugar del siniestro, ocupar la zona y retirar del lugar tanto los restos de la nave como de sus ocupantes, dos de ellos aún con vida para ese momento, se logró rápida y eficientemente. Mantener todo esto en secreto fue otra cosa. Aunque los militares norteamericanos pudieron de esa forma apropiarse de esta tecnología, tardaron más de una década en empezar a obtener resultados prácticos del estudio de tales artefactos. Obviamente no era posible, por más recursos económicos y científicos de primera línea que destinaran, replicar una tecnología tan avanzada en tan corto tiempo. El encubrimiento. Resulta fácil comprender que los militares norteamericanos trataron de cubrir bajo un manto de absoluto secreto toda esta situación. El asunto no era solo evitar que esta tecnología pudiese llegar a manos enemigas, ya sea la Unión Soviética o China, sino que ubicándonos a apenas 2 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo evitar pensar que pudiesen tener intenciones hostiles unos seres que no solo no se identifican abiertamente con los habitantes o los gobiernos de este planeta, sino que sobrevuelan descaradamente las bases militares y tecnológicas más secretas y avanzadas del planeta para esa época? Más aún, de haber divulgado esta información, ¿cómo explicar al pueblo norteamericano y al mundo en general que no sabían cuáles eran las intenciones de estas personas, ni que tampoco disponían de los medios capaces de defendernos de una agresión, si ésta llegase a producirse, ni hablar de las implicaciones teológicas y sociales de esta noticia? De acuerdo al coronel Corso, nadie podría ver con buenos ojos a un desconocido que entra a tu casa sin llamar. Intenciones hostiles y la otra Guerra Fría. Así titula el coronel Corso, lo que en nuestra opinión es uno de los capítulos más interesantes y reveladores de su libro. Los militares norteamericanos no conocían las intenciones de las entidades biológicas extraterrestres, EBE, pero sí estaban perfectamente al tanto de la vigilancia que estos seres realizaban sobre las instalaciones de armas secretas y su consistente interferencia electrónica al lanzamiento de misiones espaciales, ya fueran tripuladas o no.
De hecho, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, siempre de acuerdo al testimonio del coronel Corso, sufrieron desde sus mismos comienzos una fuerte agresión extraterrestre en sus respectivos programas de exploración espacial. Los extraterrestres habían estado vigilando y activamente interfiriendo con la puesta en órbita de satélites artificiales y en algunos casos de vehículos tripulados, interceptando y bloqueando sus transmisiones de radio, causando problemas eléctricos con los sistemas de las naves espaciales y provocando fallas mecánicas. Tanto los astronautas americanos como los cosmonautas soviéticos reportaban de forma tan rutinaria los avistamientos de ovnis durante sus misiones que se convirtió en un lugar común. Todas las transmisiones de audio y video entre las cápsulas espaciales y la NASA que estaban relacionadas con actividad ovni eran estrictamente secretas y los astronautas tenían instrucciones precisas de no hacer público tales avistamientos una vez que aterrizaban. Otros aspectos, tomados muy seriamente por la comunidad de inteligencia militar, tenía que ver con las mutilaciones de ganado, especialmente cuando éstas usaban tecnología láser y los secuestros de seres humanos para diversos experimentos. De hecho, entre las hipótesis que se plantearon los militares sobre este tipo de actividades es que todos estos experimentos y recolección de especímenes podían ser el preludio de algún tipo de infiltración o invasión a nuestro planeta. De acuerdo al coronel Corso, cuando prestas atención al registro de armamento en las décadas de 1950 y 1960, se entiende claramente que otra agencia estaba presente durante la Guerra Fría. Cada lado tenía 10 o más veces el número de cabezas nucleares necesarias para destruir completamente cada ciudad importante del oponente. Entonces, ¿qué sentido tiene toda esta demostración de poder nuclear? La respuesta está dada en uno de los párrafos de su libro y citamos: la verdadera historia detrás del vasto arsenal de misiles, las inmensas flotas de bombarderos y los submarinos con plataformas para misiles balísticos intercontinentales que ambos lados desplegaron, era una advertencia a los extraterrestres de que si ocupaban una porción de nuestro planeta, tendríamos el suficiente poder de fuego para aniquilarlos. La idea era sacrificar una porción del planeta para que el resto de nosotros pudiera vivir.